En la historia, si pudiéramos rastrear los hitos más significativos de los últimos siglos, repletaríamos sus anales de nombres, lugares, eventos y datas. Lo relevante aquí es que la historia por fin se ha globalizado. Así, una trilogía historiográfica secunda el proceso del gran capital. Si el siglo XIX se produjo la totalización humana del planeta, el siglo XX representó su alta conflictividad entre megaproyectos ideológicos. Mas, ¿cómo acabará esta trilogía? Sucede que, después del veranito de San Juan, que significó la década de los 90, dos aviones atentaron estrellándose un 11 de septiembre. Y la historia volvió como no creíamos que retornaría. ¿Cuál es entonces el estado actual de Occidente en medio del capitalismo tardío? Los últimos 23 años demostraron que la historia no había terminado. Enfrentamientos bélicos, polarización política, el cambio climático, los populismos de derecha, una segunda guerra fría, el desgaste de la promesa liberal, la inteligencia artificial, nuestra primera pandemia globalizada. Si en 1991 Francis Fukuyama apostaba por el fin de la historia, décadas después, el relato de la democracia liberal burguesa ha entrado en crisis. Surge así la vorágine de dos movimientos sucesivos y peligrosos, la incertidumbre y la nostalgia. Surge así la incertidumbre como desesperación ante una nula capacidad de crear proyectos y relatos que el ser humano sedientamente requiere como mecanismo de defensa, y a falta de un territorio por descubrir, de un Dios en quien creer y a falta de megaproyectos que defender, entonces quedamos guachos y huérfanos, contaminados, concentrados, confrontados. Acto seguido, cae el telón y de la incertidumbre pasamos a la nostalgia. En Estados Unidos abunda la nostalgia por el sueño americano de la era dorada del capitalismo. En Europa abunda la nostalgia de aquella posguerra que el Plan Marshall pudo hacer. En el mundo árabe abunda la nostalgia que se traduce en fundamentalismo religioso y que al mismo tiempo tiene islamizada casi toda Europa. En Latinoamérica abunda una nostalgia dividida entre quienes añoran el romanticismo de una izquierda sesentera y una derecha que añora la época de los botines militares. Al menos Rusia ya tiene un nuevo zar. Pocos se percatan de que aquella nostalgia peligrosamente nos retrotrae a buscar soluciones en un pasado que ya no fue. Pocos se percatan que aquella nostalgia comenzó a fraguarse no ahora, sino hace 30 años, cuando una forma de producir colapsó. No solamente se disolvía la Unión Soviética, sino toda una forma de producir mercancías. No solamente la Unión Soviética, sino todo el taylorismo y el fordismo se disolvió a ambos lados del muro. Mientras caía Moscú, se desindustrializaban los países de Europa Occidental y Estados Unidos. Y luego abrir un camino para el continente asiático, donde sí hay un proyecto.
Una cosa es clara y podemos converger en ello. La actual crisis total del capitalismo tardío en Occidente nos ha llevado a un punto crítico, a un punto de inflexión, en donde o bien abrazamos desesperadamente la nostalgia de un mundo que ya no fue, o nos retrotraemos a un nihilismo completa y absurdamente abstracto. Esta es la hora del crepúsculo en Occidente, pero por desgracia no sabemos si amanecerá o anochecerá. Decía Hegel que el búho de Minerva ya casi emprende su vuelo. Si amanece, se nos revelará la verdad como algo evidente ante nuestros ojos que no podíamos ver, en el mejor de los casos. En cambio, en el peor de los casos, anochecerá y aparecerán las pesadillas y nuestros peores monstruos.